Mi esposa me ajustó el cuello, se rió de mis viejos zapatos de vestir y dijo, la gente como tú no pertenece a lugares como ese. Entonces un SUV negro tocó la bocina afuera para llevarla a su fiesta de la empresa. El conductor se inclinó y sonrió como si ya conociera mi casa. A la mañana siguiente, en lugar de café, encontró un sobre esperando en la mesa de la cocina. Soy Jacob, de 37 años. Y después de 9 años de matrimonio con Miranda, me había vuelto demasiado bueno para reírme de pequeños insultos que en realidad nunca fueron bromas. Yo era el tipo de esposo que usaba la misma camisa limpia con botones hasta que el cuello se ablandaba, me aseguraba de que el café estuviera listo antes de que ella bajara y creía que estar presente todos los días importaba más que parecer impresionante para gente que no me conocía. Ese fue probablemente mi primer error. Confundí ser constante con ser imposible de herir. Miranda no siempre fue cruel. Esa es la parte que la gente a veces no entiende cuando preguntan por qué alguien se queda después de que comienza la falta de respeto. A ella le encantaba lo simple que se sentía nuestra vida. Solía bromear diciendo que hacía el café demasiado fuerte, y luego se bebía la mitad de mi taza de todos modos. Solía decirle a la gente que yo era tranquilo de una manera que la hacía sentir segura. Cuando algo se rompía en la casa, yo lo arreglaba. Cuando ella tenía un mal día, yo la escuchaba. Cuando no estábamos de acuerdo, esperaba hasta que pudiéramos hablar sin destrozarnos el uno al otro. Durante mucho tiempo, pensé que eso era el matrimonio. Luego, durante el último año, algo cambió en ella. Empezó con cosas pequeñas. Ropa nueva primero. Me di cuenta porque no dejaban de llegar cajas al porche. Blusas caras, tacones elegantes, perfumes y frascos que parecían pertenecer a una vitrina en lugar de a nuestro tocador. Al principio, me gustaba verla emocionada. Miranda siempre había sido hermosa para mí, pero había una nueva chispa en ella cuando se probaba esos atuendos frente al espejo. ¿Te gusta?, preguntó una noche, girando de lado con un vestido negro. Te ves increíble, le dije. Ella se sonrió a sí misma, no a mí. Es más elevado, ¿verdad? Realmente no sabía a qué se refería, pero asentí. Luego vinieron los vídeos. Su teléfono siempre estaba reproduciendo algo. Alguien dando consejos sobre marca personal, hábitos de lujo, círculos de alto valor y cómo lucir como la habitación a la que querías ser invitado. Seguía a personas que filmaban sus rutinas matutinas en apartamentos silenciosos con encimeras de mármol y flores arregladas como utilería de película. Empezó a decir cosas como, la presentación es una moneda y la gente decide lo que vales antes de que abras la boca. Pensé que era una fase. Pensé que tal vez estaba tratando de sentirse más segura. Luego los comentarios empezaron a dirigirse a mí. Un sábado antes de ir a cenar con amigos, bajé vestido con vaqueros y una camisa azul limpia. Miranda levantó la vista de su teléfono y frunció el ceño. ¿Vas a usar eso? Me miré. ¿Hay algo malo? No, dijo, alargando la palabra. ¿Es que es muy tú? Me reí porque parecía la forma más fácil de hacerlo inofensivo. Tomaré eso como un cumplido. Ella no se rió. Siempre haces eso. ¿Hacer qué? Actuar como si la presentación no importara. Es una cena con Mark y Tessa. ¿Exacto? Dijo que ellos se esfuerzan. Esa noche, me cambié de camisa, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería empezar la velada con una discusión sobre algodón. Después de eso, nada de lo que me ponía era solo ropa. Mis zapatos estaban gastados. Mi corte de pelo era conservador. Mi reloj era práctico en el mal sentido. Una vez, mientras entrábamos a una pequeña reunión, me apretó la mano y susurró, intenta no hacer eso de hacer que todo suene tan ordinario. Me detuve por medio segundo. ¿Qué cosa? Ella sonrió a una pareja cerca de la puerta y habló sin mirarme. Ya sabes, la rutina del humilde expósito. Me dije a mí mismo que estaba estresada. Luego me di cuenta de que el estrés no suele venir con una sonrisa de suficiencia. Los peores comentarios llegaban cuando había otras personas alrededor porque sabía que no haría una escena. En una cena, alguien elogió su atuendo y Miranda dijo, gracias. Estoy tratando de mejorar todo a mi alrededor.
Luego me miró y añadió, algunas cosas están tardando más que otras. La mesa se rió. No todos. Tessa me dio una pequeña sonrisa incómoda, como si supiera que se había pasado de la raya pero no quisiera decirlo. Yo también sonreí porque eso era lo que hacía. Lo absorbía. Se lo ponía fácil a todos. En el coche, después, le dije que esa broma en la cena me había molestado. Miranda suspiró antes de que terminara. Jacob, era una broma. No lo sentí como una. Eso es porque eres sensible con este tema. Soy sensible a que mi esposa me convierta en el blanco de sus chistes. Se volvió hacia la ventana. Ya no se puede decir nada. Así que me disculpé. Es vergonzoso admitirlo ahora, pero lo hice. Me disculpé porque quería paz más de lo que quería que la discusión fuera justa. Para cuando llegó la fiesta de la empresa, ya sabía que algo andaba mal. Miranda habló de ello durante 2 semanas, pero nunca de una manera normal. No mencionó a compañeros de trabajo por su nombre. No dijo dónde era de una manera clara. Solo repetía que era importante, selectiva y que no era realmente un evento para cónyuges. La primera vez que dijo eso, me encogí de hombros. Está bien para mí, dije. No necesito ir. Parecía decepcionada, lo que me confundió. ¿No te importa? Quiero decir, me importa que te diviertas. No me refiero a eso. ¿A qué te refieres? Me estudió desde el otro lado de la isla de la cocina, golpeando una uña bien cuidada contra la funda de su teléfono. No importa. Eso se convirtió en un patrón. Mencionaba la fiesta y luego actuaba irritada cuando yo no reaccionaba. Decía, va a haber un cierto tipo de gente allí, y luego hacía una pausa como si esperara que le preguntara qué tipo. Cuando no lo hacía, presionaba más. Una tarde, mientras yo lavaba los platos, se apoyó en la encimera y dijo, sinceramente, me alegro de que no se espere que vayan los cónyuges. Sería incómodo. ¿Qué sería incómodo? Pregunté. Me lanzó una mirada. Jacob. Cerré el grifo. Dilo. Ella rodó los ojos. No hagas eso. ¿Hacer qué? Hacer que te explique algo obvio para que puedas hacerte el ofendido. Me sequé las manos lentamente. No estoy pidiendo ir. Tú sacaste el tema. Su boca se tensó. Es que no entiendes cómo la gente juzga la presentación. Quizás no. No es personal, cariño. Es solo que no te ves como el tipo de persona con la que estoy tratando de relacionarme. Recuerdo esa frase porque no tuve una respuesta para ella. Simplemente me quedé allí con el paño de cocina en las manos, tratando de averiguar cómo seguir casado con alguien que podía decir eso y aún llamarme cariño. La noche de la supuesta fiesta, empezó a arreglarse a las 4 de la tarde para un evento que, según ella, comenzaba a las 7 de la tarde. La observé moverse entre el dormitorio y el baño con una concentración que solo había visto antes en las bodas. Puso 3 vestidos sobre la cama, se probó 2 pares de tacones y usó el perfume que normalmente guardaba para los aniversarios. Su teléfono permanecía boca abajo en el tocador. Cada vez que vibraba, me miraba a mí primero antes de cogerlo. Eso era nuevo. También lo era el código de acceso. Lo supe no porque intentara abrirlo, sino porque la vi teclear 6 dígitos en lugar de los 4 de antes cuando la pantalla se iluminó. Un pequeño detalle, pero el matrimonio está hecho de pequeños detalles. También la traición. A las 6:30 de la tarde, yo estaba en la cocina preparándome un sándwich cuando ella bajó. Se veía hermosa. Odio haber notado eso primero. Un elegante vestido negro, pendientes de plata, el pelo recogido de una manera que hacía resaltar sus pómulos. Parecía que había salido de una vida y estaba esperando que alguien le abriera la puerta a otra. «¿Te ves bien?», dije. Me examinó de arriba abajo. No con calidez, sino como si estuviera evaluando si yo era visible en el fondo. «Gracias». Me limpié las manos en una servilleta. «¿A qué hora crees que volverás a casa?» «Tarde». «De acuerdo». Se ajustó un pendiente. «No me esperes despierto».
No pensaba hacerlo. Algo cruzó su rostro. Molestia, tal vez, o decepción por no estar interpretando el papel que ella había escrito para mí. Pregunté tan casualmente como pude, ¿así que de verdad no van los cónyuges? Se volvió completamente hacia mí entonces, y vi la oportunidad que había estado esperando. Jacob, vamos. ¿Qué? Se acercó y me cogió el cuello de la camisa, aunque no tenía nada de malo. Tiró del borde como si estuviera arreglando a un niño antes de ir a la escuela. Mírate. Miré hacia abajo. Llevaba una camisa de botones gris, vaqueros oscuros y los zapatos de vestir marrones que tenía desde hacía años. Estaban limpios. El cuero se había arrugado, claro, pero no se estaban cayendo a pedazos. ¿Qué hay de malo en mí? Pregunté. Se rió suavemente, y eso dolió más que si hubiera levantado la voz. No hay nada malo en ti. Simplemente eres tú. Sigues diciendo eso como si fuera un diagnóstico. Su sonrisa se desvaneció. No seas dramático. Hice una pregunta normal. No, estás tratando de hacerme sentir mal. Estoy tratando de entender por qué mi esposa actúa como si estuviera avergonzada de mí. Me miró fijamente por un segundo, luego se encogió de hombros como si hubiera decidido que la honestidad era más eficiente que la amabilidad. Bien. ¿Quieres la verdad? Este no es tu tipo de ambiente. No dije nada. Señaló ligeramente hacia mis zapatos. Esos parecen gastados. Esa camisa parece barata, y no quiero pasarme la noche explicando por qué mi marido parece que entró por accidente. El sándwich quedó intacto en la encimera entre nosotros. Explicándome a mí, repetí. Ella suspiró. Esta noche se trata de ser vista con gente que encaja con hacia dónde voy, no de dónde vengo. Una bocina sonó afuera. No un pitido rápido y educado. Un bocinazo seguro, como si la persona en la entrada supiera que ella estaba casi lista. Miranda cogió su pequeño bolso de la mesa. Miré hacia la ventana del frente. Un SUV negro estaba en la entrada, con el motor en marcha. El conductor se inclinó lo suficiente como para que yo lo viera a través de la ventana del pasajero. Pelo oscuro, camisa blanca, un brazo extendido sobre la consola. Sonrió cuando Miranda abrió la puerta principal. No una sonrisa de conductor. Una familiar. ¿Quién es ese? Pregunté. Graham, dijo demasiado rápido. También va. Tenía sentido ir juntos. No mencionaste a Graham. Porque sabía que harías esto. ¿Hacer qué? Ponerlo raro. La miré. ¿De verdad? La miré. El vestido, el perfume, el teléfono boca abajo, el nuevo código de acceso, el hombre en la entrada sonriendo como si ya hubiera oído hablar de mí. Te he oído, dije. Ella parpadeó. ¿Qué? Ya no tienes que explicarme. Por primera vez esa noche, no tuvo una respuesta pulida. Simplemente abrió más la puerta. No te quedes aquí enfurruñado, dijo. No lo haré. Bien. Salió sin despedirse con un beso. No saludó con la mano. No miró hacia atrás. Me quedé junto a la ventana y la vi subir al SUV. Graham se inclinó hacia ella antes de que hubiera cerrado la puerta. No pude oír lo que dijo, pero Miranda se rió de una manera que no le había oído en meses. El SUV retrocedió, y la pequeña luz azul de la cámara del timbre parpadeó mientras grababa todo. No perseguí el coche. No la llamé 10 veces. No le envié un mensaje de texto diciendo, ¿quién es él en realidad?, o ¿dónde estás?, o vuelve a casa ahora. Me quedé en mi cocina hasta que las luces traseras desaparecieron. Luego tiré el sándwich a la basura porque sabía que no me lo iba a comer. La casa se sentía extraña después de que se fue. No exactamente vacía, más bien como si hubiera dejado de fingir. Su taza de café estaba en el fregadero, con pintalabios en el borde. Sus opciones de vestido descartadas estaban arriba, en la cama. Una pequeña bolsa de plástico con uno de sus pendientes estaba en el suelo cerca de la entrada.
Y por alguna razón, esa pequeña cosa me hizo sentir peor que el SUV. Empecé a limpiar porque le daba a mis manos algo que hacer. Cuando cogí la tableta compartida de la encimera de la cocina para limpiar debajo, la pantalla se iluminó. Había una notificación de calendario. Mesa reservada confirmada. 7:15 de la tarde. La dirección que aparecía debajo no era el lugar que Miranda había mencionado vagamente cuando le pregunté dónde era el evento de la empresa. Ni siquiera era el mismo tipo de lugar. El nombre parecía el de un lounge, del tipo con luces tenues y bebidas con precios para hacer que la gente se sintiera importante. Me quedé mirando hasta que la pantalla se oscureció. Luego revisé la aplicación de localización. Habíamos compartido nuestras ubicaciones durante años, no porque alguno de los dos lo exigiera. Empezó por conveniencia. Paradas en el supermercado, viajes nocturnos, seguridad. Abrí su perfil y vi el mensaje en gris. Ubicación no disponible. Al principio, pensé que era un problema de señal. Luego vi el historial de configuración en la tableta. Compartir ubicación desactivado a las 4:17 de la tarde. Unas horas antes de que se fuera. Fue entonces cuando la parte fría de mi cerebro se activó. No era ira, todavía no. Algo más silencioso. Abrí la cuenta de correo electrónico familiar. Miranda la había usado para hacer reservas antes porque ya estaba conectada a la tableta. Busqué el nombre del lounge de la notificación del calendario. Nada en la bandeja de entrada, nada en promociones. Luego revisé la papelera. Allí estaba. Un correo electrónico de confirmación eliminado a nombre de Miranda. Grupo de 2. 7:15 de la tarde. Una reserva de mesa, no una fiesta de empresa, no un evento de equipo, no un no se esperan cónyuges. Una reserva para 2 personas en un lounge con aparcacoches y una carta de cócteles que probablemente costaba más que mis zapatos. Abrí el enlace del recibo. 2 cócteles pagados por adelantado como parte del paquete de reserva. Mesa reservada a nombre de Miranda. Me quedé mirando las palabras grupo de 2 más tiempo del que debería, como si pudieran reorganizarse en algo menos obvio. No lo hicieron. Una vista previa de un mensaje de texto apareció en la pantalla de bloqueo de la tableta mientras aún la sostenía. Era de un número que no estaba guardado allí, pero la primera línea fue suficiente. No puedo esperar a verte sin el sentimiento de culpa con forma de marido. El mensaje desapareció porque solo se había reflejado por un segundo. No intenté entrar en su teléfono. No lo necesitaba. Tenía suficiente para saber cómo sería la noche. Aún así, quería precisión. No porque planeara explotar, sino porque había pasado demasiado tiempo discutiendo contra los sentimientos mientras Miranda discutía con el tono. No quería decir sentí que mentiste. Quería saber si lo había hecho. Así que abrí la aplicación de la cámara del timbre. El vídeo del SUV era claro. Demasiado claro. Sinceramente, la luz del porche captó la matrícula cuando el vehículo entró. La cara de Graham era visible cuando se inclinó sobre el asiento del pasajero. Miranda se apresuró por el camino, con el bolso bajo el brazo, y él sonrió antes de que ella abriera la puerta. Guardé el clip. Luego me senté en la mesa de la cocina en silencio y esperé a desmoronarme. No lo hice. Quizás estaba demasiado aturdido. Quizás una parte de mí había estado esperando esto. No los detalles específicos, sino la dirección. Solo puedes ser tratado como un accesorio durante un tiempo antes de empezar a preguntarte quién es el protagonista. A las 8:42 de la tarde, mi teléfono vibró. Era Tessa. Envió una captura de pantalla sin contexto al principio. Una historia de redes sociales. Miranda estaba de pie en un lounge oscuro junto a Graham, lo suficientemente cerca como para que su hombro tocara el de ella. Su mano estaba cerca de la solapa de la chaqueta de él, no agarrándola, pero tampoco de forma inocente. Se la veía relajada. Abierta, complacida. El pie de foto decía, finalmente, con gente que sí entiende de qué va. Un segundo después, Tessa envió un mensaje de texto, pensé que sabías que estaba allí. Miré la imagen durante mucho tiempo.
Al fondo, detrás de las luces cálidas y la cristalería, pude ver el mismo logo del correo electrónico de la reserva. Escribí, «Esto es de esta noche». Tessa respondió casi de inmediato. «Sí, espera, no estabas allí». Hizo que pareciera que lo sabías. Escribí, me dijo que era una fiesta de la empresa. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Dijo que era una cena de networking. Lo siento, Jacob. Pensé que lo sabías. No respondí de inmediato. Guardé la captura de pantalla y luego hice una pregunta más. ¿Graham es de su empresa? Tessa tardó más esa vez. Más o menos, misma industria, creo. No su compañero de trabajo directo. Han estado en el mismo grupo últimamente. Últimamente. Esa palabra se quedó allí como una piedra en mi estómago. Unos minutos después, Tessa envió otro mensaje. No quiero empeorar esto, pero hubo bromas en el chat grupal. Pensé que solo se estaba desahogando. No me pareció bien esta noche. Me quedé mirando ese mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Luego escribí, ¿qué tipo de bromas? No respondió durante casi 10 minutos. Cuando lo hizo, envió capturas de pantalla. No docenas, solo las suficientes. La primera era de un chat grupal con Miranda, Tessa y algunas otras personas que conocía socialmente. La fecha era de 2 semanas antes. Alguien había preguntado si los cónyuges iban al evento. Miranda había respondido, Dios, no. Jacob no encaja con la imagen que estoy construyendo. Alguien envió emojis de risa. Otra persona escribió, parece dulce, sin embargo. Miranda respondió, es dulce. Es leal, pero la lealtad no queda bien en las fotos. Sentí eso en el pecho. La siguiente captura de pantalla era peor. Tessa había escrito, ¿sabe que vas a ir con Graham? Miranda respondió, sabe lo suficiente como para no preguntar. Y si lo hace, hará el papel de marido herido y demostrará mi punto. Alguien preguntó, ¿qué punto? Miranda escribió, que es celoso y está estancado y no quiere que yo crezca. Me hace sentir como si estuviera arrastrando mi vida anterior detrás de mí. Luego otro mensaje enviado la tarde de la fiesta. Si aparece o me revienta el teléfono, he terminado de fingir que esto es solidario. Merezco estar con gente que no se sienta amenazada porque yo suba de nivel. Leí esas líneas más de una vez. Fue entonces cuando la verdad más profunda encajó. Miranda no solo había mentido para poder irse sin mí. Había estado construyendo una historia antes de que yo siquiera reaccionara. Me había descrito como celoso antes de que hiciera una sola pregunta. Me había llamado controlador antes de que hiciera una sola llamada. Había preparado el escenario para que cualquier dolor normal de mi parte se convirtiera en una prueba en mi contra. Finalmente entendí por qué me había estado provocando toda la noche. El cuello de la camisa, los zapatos, la sonrisa de suficiencia, la frase sobre hacia dónde iba y de dónde venía. No solo quería irse sin mí. Quería que yo le demostrara su historia. Y yo lo había arruinado al mantener la calma. Esa comprensión debería haberme hecho sentir poderoso. No lo hizo. Me hizo sentir cansado de una manera que el sueño no arreglaría. Le agradecí a Tessa por decírmelo. Envió un último mensaje. Jacob, lo siento. Las bromas fueron más lejos de lo que me di cuenta. Debería haber dicho algo. No supe qué responder a eso, así que no dije nada. Alrededor de la medianoche, Miranda envió un mensaje de texto. Todavía despierto. Lo miré y puse el teléfono boca abajo. Un minuto después. No te pongas raro mañana. Estoy agotada. Luego Jacob. Luego nada. Subí y vi los 2 vestidos todavía extendidos sobre la cama como evidencia de una vida que ella se había probado y descartado. Tomé una almohada de nuestra habitación y fui a la habitación de invitados. Antes de cerrar la puerta, la cerré con llave. No porque le tuviera miedo, sino porque por una vez, quería una puerta en esa casa que me respetara. No dormí mucho.
A las 3 de la mañana, me levanté y empecé a hacer una carpeta, no una carpeta de venganza. Al principio no, una carpeta de hechos. Guardé el clip del timbre. Hice capturas de pantalla de la notificación del calendario y del historial de compartir ubicación. Descargué el correo electrónico de la reserva de la papelera y lo guardé como un PDF. Guardé la captura de pantalla de Tessa de la historia del lounge. Guardé las capturas de pantalla del chat grupal. Escribí una cronología con horas que podía verificar, 4:17 de la tarde, compartir ubicación desactivado. 6:30 de la tarde, Miranda se va en un SUV negro con Graham. 7:15 de la tarde, reserva para 2 a nombre de Miranda. 8:42 de la tarde, captura de pantalla de la historia del lounge recibida. No añadí adjetivos. No escribí mentira ni aventura ni humillación, solo hechos. Los hechos se sentían más seguros que los sentimientos. A las 4 de la mañana, imprimí 4 páginas. No todo, solo lo suficiente para que una persona no pudiera llamarlo imaginación. El recibo del restaurante, la imagen del lounge, el SV, el mensaje del chat grupal donde decía que no encajaba con la imagen que estaba construyendo. Luego escribí una nota a mano. Tenías razón. No encajo en la vida que pretendes vivir. Doblé las páginas, las metí en un sobre sencillo y lo puse en la mesa de la cocina, exactamente donde solía estar la taza de café de Miranda. No le preparé café. Eso suena mezquino, quizás. No se trataba del café. Se trataba del ritual. Durante años, había comenzado su día con un pequeño acto de cuidado, incluso en las mañanas después de que me hiciera sentir como una carga. Esa mañana, quería que el espacio vacío dijera lo que yo no había podido. El cuidado no es automático cuando el respeto es opcional. Miranda llegó a casa a las 8:13 de la mañana. Lo sé porque estaba sentado en la sala de estar ya duchado, usando los mismos zapatos de los que se había reído. No oí un SV esta vez. Llegó en un servicio de transporte. La puerta se cerró suavemente y su llave giró en la cerradura como si esperara que la casa aún estuviera dormida. Entró llevando sus tacones en una mano. Su pelo todavía estaba arreglado, pero no tan perfecto como cuando se fue. Su pintalabios se había desvanecido. Olía a perfume y al aire del lounge. Cuando me vio sentado allí, soltó una pequeña risa. ¿Te has levantado temprano? No dormí mucho. Su expresión se tensó por medio segundo, luego se suavizó. Jacob, la noche pasada fue agotadora. Por favor, no empieces. No he dicho nada. Esa cara lo dice todo. La miré. ¿Qué cara? La de juzgar. Casi me río, no porque fuera divertido, sino porque había vuelto a casa de un falso evento de trabajo con el vestido de ayer y todavía quería criticar mi expresión. Entró en la cocina. Oí la pausa. Luego el sonido del papel deslizándose sobre la madera. ¿Qué es esto?, gritó. Una versión más limpia de la historia que planeabas contar. Volvió sosteniendo el sobre, con el rostro pálido a manchas. La nota estaba en una mano, las capturas de pantalla impresas en la otra. Por un segundo, no habló. Luego eligió la ira. Revisaste mi vida privada. No, dije. Dejé de fingir que tus mentiras eran privacidad. Sus ojos brillaron. Eso es algo muy manipulador de decir. El recibo es falso. Lo miró. No entiendes lo que fue eso. Entonces explícalo. Era networking con una reserva para 2. La gente se reúne de uno en uno todo el tiempo. Entonces, ¿por qué llamarlo una fiesta de empresa? Porque sabía que actuarías así. Me recliné ligeramente. Así como controlador, sospechoso, inseguro. Ahí está. ¿El qué? El guión. Se mofó. Oh, Dios mío. Tenías eso preparado antes de que yo reaccionara. Necesitaba espacio para no ser vigilada. No te vigilé. La tableta mostró una notificación de calendario. El correo electrónico estaba en nuestra cuenta compartida.
Tessa me envió la historia porque pensó que yo lo sabía. La cámara del timbre grabó la entrada porque eso es lo que hacen las cámaras de timbre. ¿Revisaste la cámara? ¿Un hombre te recogió de mi entrada después de que me dijiste que no pertenecía a ese lugar? Sí, revisé la cámara. Se rió una vez. Áspera y fea. ¿Escúchate? Lo hago. Volvió a mirar los papeles. Sus manos temblaban ligeramente ahora. No de culpa. Exactamente. De perder el control de la situación. ¿Imprimiste esto? Sí. Eso es una locura. No, una locura habría sido perseguir el SV para que pudieras llamarme celoso delante de Graham. Su boca se abrió y luego se cerró. Supe entonces que había tocado la parte que ella no esperaba que yo viera. ¿Ese era el plan? Pregunté. Ella desvió la mirada. Jacob, estás haciendo esto más grande de lo que es. Le dijiste a la gente que era celoso antes de que yo supiera que había algo de que estar celoso. Me desahogué. Dijiste que te hago parecer como si te hubieras conformado. Su rostro cambió. Eso era privado. Fue cruel. La gente dice cosas cuando está frustrada. Dijiste que la lealtad no queda bien en las fotos. Bajó los papeles. Nunca se suponía que vieras eso. Esa frase me afectó. Atravesó el ruido. No lo decía en serio. No, lo siento. Solo nunca se suponía que vieras eso. Me levanté lentamente. Este matrimonio no se rompió anoche, dije. Anoche solo le puso una fecha y hora. Sus ojos se llenaron de lágrimas entonces. Rápido. Casi demasiado rápido. ¿De verdad vas a arruinar 9 años por una noche estúpida? No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Me niego a que lo llames una noche. Se apretó el talón de la mano contra la frente. No pasó nada. Sigues diciendo eso como si la única traición que cuenta ocurriera en una cama. Ella se estremeció. Continué porque si me detenía, sabía que llenaría el silencio con otra versión de la realidad. Me humillaste en nuestra cocina. Te fuiste con un hombre que me ocultaste. Mentiste sobre a dónde ibas. Borraste el recibo. Apagaste tu ubicación. Te burlaste de mí con nuestros amigos. Y construiste una historia donde mi dolor era la prueba de que yo era el problema. Las lágrimas de Miranda se desbordaron. Me sentía atrapada, dijo. ¿Por qué? ¿Por nosotros? ¿Por esto? Por sentir que me estaba volviendo invisible. Miré alrededor de la casa, la taza en el fregadero, las fotos en la pared, la puerta de la habitación de invitados todavía cerrada arriba. Te sentías invisible, dije en voz baja. Así que decidiste esconderme a mí. No respondió. Ese fue nuestro primer momento verdaderamente honesto en meses. Duró unos 10 segundos. Entonces su teléfono vibró. Miró hacia abajo. Vi el nombre de Graham en la pantalla. Miranda volteó el teléfono rápidamente. Sonreí, pero no había humor en ello. Un momento perfecto. No es lo que piensas. Ya no sabes lo que pienso. Intentó alcanzarme entonces y yo di un paso atrás. Jacob, por favor. ¿Podemos hablar de esto? Estamos hablando. No, me estás castigando. Estoy poniendo los hechos sobre la mesa. Lo llamas castigo porque no te gusta sentarte frente a ellos. Su rostro se endureció de nuevo. Has estado esperando una razón para hacerme la mala de la película. No, dije. He estado esperando una razón para creer que todavía me veías como tu marido. Esa le llegó. Pude ver que por un segundo parecía menos enfadada y más asustada. Pero el miedo no es responsabilidad. Subió a ducharse. Oí cajones abriéndose y cerrándose demasiado fuerte. Oí la puerta del dormitorio cerrarse. Me senté de nuevo y me di cuenta de que me temblaban las manos. La confrontación no me había hecho sentir victorioso. Me hizo sentir como si acabara de firmar unos papeles dentro de mí.
Miranda no bajó durante casi una hora. Cuando lo hizo, se había puesto ropa de deporte y se había lavado la noche de la cara. Parecía más joven sin el maquillaje. Más suave. Esa solía ser la versión de ella que me hacía creer que cualquier conversación difícil podía repararse. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Siento haberte herido, dijo. Esperé. Tragó saliva. Pero tienes que entender lo aterrador que se siente ser vigilado. Y ahí estaba. La disculpa con un gancho. Eché mi silla hacia atrás. No vamos a hacer eso. ¿Hacer qué? Convertir la evidencia de tu mentira en evidencia de un defecto de mi carácter. Se secó la cara. No sé qué quieres que diga. ¿La verdad? Te dije la verdad. No, me dijiste la versión más segura. Su mandíbula se tensó. Bien, dijo. Me gusta estar cerca de él. ¿Es eso lo que quieres? Graham me hizo sentir vista. No me hizo sentir culpable por querer más. Nunca te hice sentir culpable por querer más. Lo hiciste sin decirlo. ¿Cómo? Estando contento con todo. La miré fijamente. Siguió hablando, su voz ganando confianza ahora que había encontrado una manera de hacer que mi estabilidad sonara como una jaula. No te importa avanzar. No te importa cómo nos vemos. No entiendes lo que es entrar en una habitación y sentir que la gente te está midiendo. Así que me mediste a mí primero. Ella desvió la mirada. No te avergonzabas de una camisa, dije. Te avergonzabas de estar casada conmigo. No lo negó. Ese silencio hizo más que cualquier confesión. Al mediodía, la historia había comenzado a difundirse. Miranda no esperó mucho. Eso fue otra cosa que aprendí. Las personas que preparan una narrativa no dejan que el silencio se asiente donde la verdad podría crecer. El primer mensaje vino de Diane, la madre de Miranda. Jacob, Miranda está muy disgustada. Dice que invadiste su privacidad y la acusaste por un evento profesional. Un esposo comprensivo habría confiado en su esposa. Lo leí 2 veces. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Durante 9 años, Diane me había tratado con educación, pero siempre como si fuera un poco decepcionante. No malo, no peligroso, simplemente no impresionante. Amaba a Miranda ferozmente, pero amaba las apariencias casi tanto. Los problemas en el mundo de Diane eran cosas que debían manejarse en silencio, preferiblemente con ropa que pareciera cara. Escribí, una esposa sincera no necesitaría una ubicación falsa, un recibo borrado y una historia preparada antes de que yo reaccionara. Luego adjunté la confirmación de la reserva y el mensaje del chat grupal donde Miranda decía que no encajaba con la imagen que estaba construyendo. No la foto del lounge, no el SV, solo lo suficiente. Diane no respondió durante 43 minutos. Cuando lo hizo, el tono había cambiado. No sabía nada de esto. Escribí, ahora lo sabes. Después de eso, mi teléfono se convirtió en una lenta fuga de opiniones de otras personas. Un amigo me preguntó si era cierto que había rastreado a Miranda. Envié la captura de pantalla de la compartición de ubicación desactivada y escribí, no la rastreé. Ella desactivó una función de seguridad compartida antes de mentir sobre dónde iba. Otra persona dijo que Miranda afirmaba que la estaba castigando por hacer networking. Envié el recibo para 2 personas y la historia del lounge. No les pido que tomen partido, escribí. Les pido que no repitan una mentira. Algunas personas nunca respondieron. Algunas se disculparon. Una persona envió un emoji de pulgar hacia arriba, lo que de alguna manera me enfadó más que un insulto. Tessa me llamó esa tarde. Casi no contesto, pero lo hice. Jacob, dijo, y su voz ya sonaba culpable. Siento mucho lo que dijiste. Lo sé. Es que... no me di cuenta de lo mal que estaba. ¿Viste los mensajes? Sé que te reíste de algunos de ellos. Silencio. Luego dijo, lo hice. No porque pensara que estaban bien, sino porque todo el mundo se reía y no quería crear una situación incómoda.
Casi le digo que ser convertido en un chiste también es incómodo, pero no tenía la energía. Había estado diciendo que eras celoso, continuó Tessa. Como si la estuvieras frenando. Hacía parecer que te ponías raro cada vez que salía. ¿Lo hacía? No, dijo rápidamente. Esa es la cosa. No recuerdo que hicieras nada. Simplemente lo decía antes de los eventos, como, Jacob probablemente se va a poner tenso con esto, o, mira cómo pondrá cara, cosas así. Cerré los ojos. Te estaba preparando. Sí, dijo Tessa en voz baja. Debería haberla confrontado. Sí. Ella aceptó eso sin defenderse, lo que respeté más que otra disculpa. Antes de colgar, dijo, Graham ya se está distanciando. ¿Qué quieres decir? Le dijo a Mark que Miranda dijo que ustedes dos vivían vidas prácticamente separadas. Dice que no se habría involucrado si hubiera sabido que las cosas todavía eran reales. Me reí una vez por lo bajo. ¿Conveniente? Sí. Después de la llamada, me senté en el borde de la cama de invitados y dejé que eso calara. Miranda le había dicho a Graham que nuestro matrimonio estaba básicamente terminado. Les había dicho a sus amigos que yo era celoso y controlador. A mí me había dicho que era una fiesta de la empresa. 3 audiencias diferentes, 3 versiones diferentes, todas construidas para mantener su imagen limpia. Pero el problema de contar historias diferentes es que, finalmente, la gente compara notas. Esa noche, Miranda se enteró de que Graham había hablado. Lo supe porque irrumpió en la habitación de invitados sin llamar. Había empezado a guardar mis papeles importantes en una caja de archivos junto a la cama. ¿Lo contactaste?, exigió. No. No me mientas. Levanté la vista de mi portátil. ¡Qué ironía! Su rostro enrojeció. Ahora está contando cosas por tu culpa. ¿Por mi culpa? Tú hiciste esto público. Respondí a las personas que me enviaron mensajes con acusaciones que tú les diste. Me avergonzaste. Cerré el portátil. Esa frase quedó suspendida entre nosotros. Después de todo, después del umbral de la puerta, el chat grupal, la fiesta falsa, el SV, las mentiras, lo que más odiaba era sentirse avergonzada. Dije, ahora sabes cómo se siente. Su boca se tensó. Así que esto es venganza. No, la venganza sería publicar todo en línea. La venganza sería llamar a tu trabajo. La venganza sería asegurarme de que todos vieran cada mensaje. Básicamente lo hiciste. No, di hechos a las personas que reclutaste para una mentira. Sacudió la cabeza. Suenas tan frío. Aprendí de alguien que llamó a su marido una mala imagen de marca. Se estremeció, luego se cruzó de brazos. Nunca dije eso. No, dijiste que la lealtad no queda bien en las fotos. Estoy parafraseando. Por un segundo, pensé que podría gritar. En lugar de eso, salió y cerró la puerta de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el marco. No la seguí. A la mañana siguiente, llamé a una abogada. Su nombre era Laura Ensley, y lo primero que me gustó de ella fue que no reaccionó de forma dramática. Me senté frente a ella en una sala de conferencias con una mesa de cristal y conté la historia tan llanamente como pude. Cada vez que empezaba a explicar cómo me sentía, ella me guiaba suavemente de vuelta. ¿Qué puedes probar?, preguntó. Abrí la carpeta. Revisó la cronología, el recibo, las capturas de pantalla, la imagen del timbre y los mensajes. Su rostro permaneció neutral, pero se detuvo más tiempo en el chat grupal. Ese importa emocionalmente, dijo. Los registros financieros pueden importar en la práctica. No estoy tratando de destruirla, dije. Laura me miró por encima de sus gafas. Bien, no lo hagas. Solo no quiero seguir pagando por la vida que ella está usando para borrarme. Eso es diferente, dijo. Y podemos hablar de eso. Me explicó las cosas claramente. No vaciar cuentas conjuntas. No amenazar. No publicar.
No impedirle el acceso a nada que perteneciera a ambos. Mantener la comunicación por escrito. Preservar las pruebas. Las cuentas personales separadas estaban legalmente permitidas. Quitarla de las tarjetas individuales que eran solo mías. Cancelar suscripciones a mi nombre si no eran necesidades del hogar. Dejar de cubrir cargos vagos que eran claramente gastos de imagen personal, a menos que se aconsejara legalmente lo contrario. De ahora en adelante, dijo Laura, asume que cada mensaje podría ser leído en una sala de conferencias. Esa frase se convirtió en mi regla. Cuando Miranda enviaba un mensaje de texto, yo respondía como un hombre que escribe para un futuro extraño con un bloc de notas legal. Cuando llamaba, dejaba que fuera al buzón de voz y respondía por texto. Cuando intentaba reiniciar discusiones en persona, yo decía, envíalo por escrito. Odiaba eso. De todos los cambios, ese parecía molestarle más. No la habitación de invitados, no el sobre, no la abogada. El hecho de que ya no podía arrastrarme a una niebla emocional privada y luego contarle a la gente su versión. Unos días después, envió un mensaje de texto, estás siendo cruel. Cometí un error y ahora me tratas como a un enemigo. Escribí, estoy tratando esto como una separación porque eso es lo que estoy buscando. Ella respondió, ¿por una cena? Me quedé mirando eso durante mucho tiempo. Luego escribí, por la mentira, la trampa, el recibo borrado, el chat grupal, el otro hombre y los meses que pasaste describiéndome como un obstáculo. No respondió durante 3 horas. Cuando lo hizo, fue más breve. Echo de menos lo que solíamos ser. Esa casi me afecta porque yo también lo echaba de menos. Echaba de menos a la mujer que me robaba sorbos de café. Echaba de menos a la mujer que se reía conmigo en los pasillos del supermercado por nombres estúpidos de cereales. Echaba de menos las noches en que doblábamos la ropa en el sofá y ella apoyaba los pies en mi pierna como si fuera lo más natural del mundo. Pero extrañar a alguien no es lo mismo que confiar en esa persona. Escribí, echo de menos lo que pensé que éramos. No respondió. La parte financiera lo empeoró todo. Miranda siempre había gestionado ciertas compras del hogar porque le gustaban las cosas organizadas y yo había confiado en ella. Después de conocer a Laura, revisé los extractos cuidadosamente, no para castigarla, sino para entender lo que había estado financiando. Había cargos ocultos bajo categorías amplias, hogar, profesional, preparación de eventos. Una consulta de estilismo, una membresía para un círculo privado de networking, compras de ropa divididas en varios pagos, citas de belleza que había descrito como relacionadas con el trabajo. Nada de eso era ilegal, nada de eso era catastrófico por sí solo, pero en conjunto contaba una historia. Había estado utilizando nuestra estabilidad compartida para construir una versión de sí misma que me trataba como a un patrocinador vergonzoso. Le quité el acceso como usuaria autorizada de mi tarjeta individual. Cambié las contraseñas de las suscripciones que eran mías. Abrí una cuenta corriente personal separada para mis depósitos directos en adelante. Siguiendo las instrucciones de Laura exactamente, dejé los fondos conjuntos intactos, excepto para las obligaciones domésticas normales. Hice una hoja de cálculo de las facturas recurrentes y le envié una copia a Miranda. Me llamó a los 2 minutos. No contesté. Su mensaje de texto llegó justo después. Así que ahora también me estás controlando financieramente. Respondí, no, ya no estoy financiando gastos personales no relacionados con el hogar desde cuentas o tarjetas a mi nombre. Las obligaciones conjuntas permanecen documentadas. Escribió, suenas como un robot. Escribí, eso es mejor que sonar como un hombre cuyas palabras puedes tergiversar. Tampoco le gustó eso. La presión familiar alcanzó su punto máximo el domingo siguiente. Diane nos pidió a ambos que fuéramos a su casa. Miranda quería ir. Yo me negué. Entonces Diane me llamó directamente. Jacob, dijo, con la voz tensa pero educada. Esto se ha ido de las manos. Estoy de acuerdo. Entonces ven a sentarte como adultos. No voy a tener una reunión familiar donde Miranda llore y todos me pidan que sea la mejor persona. ¿Eso es injusto? También lo fue llamarme poco comprensivo antes de que supieras lo que pasó.
Se quedó en silencio. Me disculpo por asumir, dijo finalmente. Dijiste que no sabías. Eso no es lo mismo que disculparse. Otra pausa. Tienes razón, dijo Diane. Y pude notar que le costó algo. Lo siento. Me lo creo más de lo que esperaba. Luego añadió, pero terminar un matrimonio es serio. También lo es permanecer en uno donde tu cónyuge se avergüenza de ti. Diane exhaló. Miranda dice que no lo dijo de esa manera. Lo dijo de muchas maneras. Lo sé. Había un cansancio en su voz entonces que sonaba casi a derrota. Vi los mensajes, dijo Diane. No todos, estoy segura, pero suficientes. Entonces entiendes por qué me estoy distanciando. Entiendo más de lo que entendía. Eso fue lo más cercano al apoyo que Diane podía dar sin sentir que había traicionado a su hija. Lo acepté por lo que era. Miranda no. Más tarde esa noche, se paró en el umbral de la habitación de invitados con los ojos rojos y sin maquillaje. Mi madre apenas me habla, dijo. Lo siento. No, no lo sientes. Siento que te duela. No siento que la verdad le haya llegado. Se apoyó en el marco. Graham no contesta mis llamadas. La miré entonces. Era la primera vez que decía su nombre delante de mí sin fingir que era irrelevante. ¿Por qué me dices eso? Pregunté. Porque todo se está desmoronando. Todo lo falso suele hacerlo cuando tiene que soportar peso. Empezó a llorar de nuevo, pero más bajo esta vez. No sé en quién me convertí, dijo. Un mes antes, podría haber cruzado la habitación. Podría haberla abrazado. Podría haberle dicho que podíamos arreglarlo si se arrepentía lo suficiente. En cambio, me quedé sentado. Yo sí, dije. Te convertiste en alguien que me necesitaba pequeño para que tú pudieras sentirte elevada. Se tapó la boca. Eso no es justo. Es preciso. Ahora eres tan frío. No, dije, ahora soy claro. Simplemente estás acostumbrada a que lo cálido sea más fácil de doblegar. Me miró como si no me reconociera. Quizás no lo hacía. Quizás había pasado tanto tiempo siendo complaciente que mi verdadera columna vertebral parecía un cambio de personalidad. Se sentó en el borde de la cama de invitados sin preguntar. No me aparté, pero tampoco la invité a buscar consuelo. ¿Podemos ir a terapia?, preguntó. Había esperado esa pregunta eventualmente. Incluso había pensado en mi respuesta. ¿Con qué propósito?, pregunté. Para salvarnos. ¿Qué significa, salvarnos, para ti? Se secó las mejillas. Significa intentarlo. Esa es una palabra, Miranda. ¿Qué significa? Parecía frustrada. Hablar, entender cómo llegamos aquí. Yo sé cómo llegamos aquí. Solo conoces tu versión. No, dije, también conozco tu versión. La escribiste. Sus hombros cayeron. Eso fue cruel, susurró. Sí, estoy diciendo que lo sé ahora. ¿Lo sabes porque me dolió a mí o porque te costó a ti? No respondió lo suficientemente rápido. Esa fue la respuesta. Consideraré la terapia para cerrar el ciclo, dije. No como un botón de pausa en la separación. Ya lo has decidido. Lo decidí cuando llegaste a casa y llamaste a tus mentiras privacidad. ¿Se levantó? Así que eso es todo. No, eso no es todo. Hay pasos legales, decisiones de vivienda, facturas, conversaciones que ninguno de los dos quiere tener. ¿Sabes a qué me refiero? Miré mis manos, luego de vuelta a ella. Sí, dije. Esa parte se acabó. Salió de la habitación en silencio esa vez. Las semanas siguientes no fueron cinematográficas. Ningún enfrentamiento final dramático. Ningún discurso público. Ninguna gran escena donde todos aplaudieran porque tenía pruebas. Los finales reales son principalmente papeleo y silencios incómodos.
Miranda se mudó al dormitorio principal mientras yo me quedé en la habitación de invitados hasta que se hicieron arreglos temporales. Nos cruzábamos en el pasillo como compañeros de trabajo después de despidos. Intentó ser amable de pequeñas maneras. Dejó la cena en la estufa una vez. Preguntó si necesitaba que incluyera mi ropa en la colada. Colocó mi correo junto a la puerta de la habitación de invitados en lugar de en la encimera de la cocina. Esos gestos también dolían, porque demostraban que sabía cómo ser considerada cuando había consecuencias. Una noche, llamó a la puerta de la habitación de invitados. ¿Puedo entrar? Abrí la puerta pero me quedé de pie. Sostenía una pequeña caja de zapatos. Encontré tus viejos gemelos, dijo. De nuestra cena de aniversario hace años. Los recordaba. Sencillos cuadrados de plata. Los había comprado cuando todavía bromeábamos con que éramos elegantes por una noche. Gracias, dije. Ella miró la caja. Solía amar esto de ti. ¿El qué? Que no te importara impresionar a la gente. Tomé la caja de sus manos. Y luego me castigaste por ello. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. Lo sé. Por una vez, no añadió un pero. Eso casi lo empeoró. Lo siento, Jacob, dijo. No solo por Graham, por hacerte sentir como algo que tenía que explicar. Sostuve la caja a mi lado. Gracias por decir eso. ¿Cambia algo? Desearía poder decir que no sentí nada. Eso me haría parecer más fuerte. Pero la verdad es que sentí los 9 años enteros en ese pasillo. Los buenos días, las malas bromas, las facturas pagadas, las rutinas tranquilas, los cumpleaños, las temporadas de gripe, los martes ordinarios que construyen un matrimonio más que los aniversarios. Pero también sentí la cocina. Mírate. Este no es tu tipo de ambiente. La lealtad no queda bien en las fotos. Negé con la cabeza. No. Ella cerró los ojos. De acuerdo, susurró. Después de eso, dejó de luchar contra la separación en las conversaciones, aunque no emocionalmente. Todavía había destellos de ira, todavía mensajes de texto a medianoche diciendo que me estaba rindiendo. Todavía momentos en que quería convertir una disculpa honesta en un puente de vuelta al antiguo acuerdo. Pero el antiguo acuerdo había requerido que yo fuera más pequeño de lo que era. Ya no estaba dispuesto a pagar ese precio. Laura presentó lo que tenía que presentarse. Comenzamos a dividir lo que se podía dividir. La casa se volvió más silenciosa de lo que esperaba. No pacífica al principio, solo silenciosa. Hay una diferencia. La paz llegó lentamente, en pequeñas piezas ordinarias. La primera mañana, hice café solo para mí. Me quedé en la encimera más tiempo del necesario. Durante años, había servido el primer café a Miranda. Sabía exactamente cuánta crema le gustaba, cómo se quejaba si se enfriaba demasiado rápido, cómo tomaba la taza con ambas manos cuando estaba cansada. Mi cuerpo buscó su taza antes de que mi mente lo detuviera. Luego abrí el armario, saqué una taza y serví la mía. La bebí en la mesa de la cocina donde había estado el sobre. El sobre mismo estaba en mi caja de archivos para entonces, junto con las capturas de pantalla impresas, el recibo, la imagen del timbre y la cronología. No porque quisiera seguir mirándolo, sino porque los hechos importan cuando alguien ha practicado hacer que los sentimientos parezcan inestables. Seguí usando los mismos zapatos durante un tiempo. Eso sorprendió a la gente por alguna razón. Tessa, cuando pasó semanas después para devolver algo que Miranda había dejado en su casa. Los miró y esbozó una pequeña sonrisa triste. ¿Conservas los zapatos?, preguntó. Miré hacia abajo. Siguen siendo buenos zapatos. Lo son. Parecía que quería decir más. Así que dejé que el silencio se asentara. Finalmente, dijo, para que lo sepas, la gente lo sabe ahora. No todos, pero suficientes. No estoy tratando de hacer una campaña. Lo sé. Por eso la gente te cree. No supe qué hacer con eso. Así que asentí. Antes de irse, dijo,
Miranda pensaba que ser admirada la haría sentir más grande. Dije, quizás lo hizo por una noche. Tessa me miró con tristeza. ¿Y tú? Miré hacia la cocina, hacia el lugar vacío donde solía estar la taza de Miranda. Estoy aprendiendo la diferencia entre estar tranquilo y estar callado. Eso era cierto. Durante la mayor parte de mi matrimonio, pensé que ser un buen esposo significaba no reaccionar, no escalar, no avergonzarla, no hacer los problemas más grandes. Pensé que la paciencia siempre era una fortaleza. A veces lo es, pero a veces la paciencia se convierte en la palabra bonita que usas para abandonarte a ti mismo, una pequeña rendición a la vez. Miranda y yo tuvimos una última conversación antes de que se mudara para el periodo de separación. Se paró cerca de la puerta principal con 2 bolsas a su lado. No el tipo de equipaje dramático, solo lo suficiente para un lugar temporal que ya no era temporal en ninguna de nuestras mentes. Parecía cansada, menos pulida, más real. Quizás no la odiaba. Esa era otra parte complicada. Odiaba lo que hizo, pero la persona frente a mí seguía siendo alguien a quien había amado durante casi una década. No sé cómo irme sin decir algo, dijo. No tienes que hacerlo perfecto. Asintió, mirando al suelo. Estaba avergonzada, dijo. No por ti exactamente, sino porque odiaba querer cosas que ni siquiera podía definir. Y en lugar de admitir que me sentía perdida, te convertí en el símbolo de todo lo que pensaba que me estaba frenando. Escuché. Eso no fue justo, dijo. No. Y Graham tragó saliva. Fue fácil porque solo vio la versión que yo estaba interpretando. Eso es generalmente lo que a la gente le gusta de las actuaciones. Esbozó una pequeña y dolorosa sonrisa. No espero que me perdones ahora mismo. Ya no trabajo en tu cronograma. Asintió de nuevo. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no la secó rápidamente como solía hacer. Realmente te amé, dijo. Lo sé. Su rostro se tensó. ¿Lo sabes? Sí. Pero el amor que sigue convirtiéndose en vergüenza no es seguro para estar debajo de él. Me miró durante un largo momento. Luego recogió sus bolsas. Cuando abrió la puerta, se detuvo. Siento lo de los zapatos, dijo. Fue una frase tan pequeña en comparación con todo lo demás, pero de alguna manera lo contenía todo. Los zapatos nunca habían sido el problema. Simplemente eran lo más fácil de ridiculizar porque no podían responder. Lo sé, dije. ¿Se fue? Esta vez, no había ningún SUV esperando en la entrada, ni bocinazos, ni un hombre inclinado sobre la consola. Solo Miranda caminando sola hacia su coche, cargando la vida que había insistido en querer y pareciendo menos segura a cada paso. La observé desde el umbral de la puerta, no desde detrás de la cortina. Luego cerré la puerta. Unos meses después, el proceso legal todavía estaba en marcha porque nada que involucre un matrimonio termina tan rápido como la gente piensa que debería. Pero mi vida diaria había cambiado de maneras que eran lo suficientemente pequeñas como para sonar aburridas y lo suficientemente grandes como para salvarme. Hice café para mí. Compré comestibles sin preguntarme si las marcas parecían vergonzosas. Fui a cenar con amigos que no necesitaban que yo interpretara el éxito antes de tratarme con respeto. Mantuve la comunicación por escrito con Miranda. Se mantuvo educada, a veces triste, a veces tensa, pero clara. Graham desapareció de la historia casi de inmediato, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre los hombres que disfrutan siendo el siguiente nivel de alguien hasta que las consecuencias piden su nombre. Diane finalmente me invitó a almorzar. Casi me negué, pero la curiosidad ganó. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de té, pareciendo mayor de lo que recordaba. Crié a Miranda para que se preocupara demasiado por cómo se ven las cosas, dijo. No me apresuré a consolarla. Esbozó una sonrisa cansada. Puedes dejar que eso quede ahí. Así que lo hice. Luego dijo, fuiste un buen esposo para ella. Miré la mesa. ¿Lo intenté? Lo fuiste, dijo. Intentarlo no era el problema. Esa frase se quedó conmigo porque durante mucho tiempo pensé que si me esforzaba más,
vestía mejor, hablaba con más fluidez, quería cosas más impresionantes y me volvía más fácil de exhibir. Tal vez Miranda dejaría de mirarme como si perteneciera a un capítulo anterior de su vida. Pero el problema nunca fue que yo no encajara en sus nuevas habitaciones. El problema era que mi propio hogar se había convertido en una habitación donde tenía que encogerme para ser tolerado. La última vez que vi el sobre, estaba guardando documentos en una caja de archivos antes de reunirme con Laura. Me detuve con él en la mano. Papel blanco liso, mi letra en la nota de adentro. Un poco doblado en una esquina desde la mañana en que Miranda lo abrió. Por un segundo, pensé en tirarlo. Luego lo volví a colocar en el archivo. No porque quisiera vivir dentro de esa noche para siempre, sino porque nunca más quería permitir que alguien me convenciera de que un patrón claro era solo mi inseguridad buscando pelea. Cerré la caja con llave, cogí mis llaves y salí al pasillo usando los mismos viejos zapatos de vestir. Hacían clic contra el suelo, gastados pero firmes. No necesitaba mejores zapatos. Necesitaba un mejor límite. Solía pensar que ser un buen esposo significaba estar a su lado, sin importar cuán pequeño me hiciera sentir. Ahora, creo que ser un hombre decente comienza con negarse a estar donde alguien sigue ocultándote.